Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por conectarse. Estamos esperando unos minutitos más, entonces vamos admitiendo a todos los participantes, pero en breve ya iniciamos con este webinar. En un minuto estamos iniciándolo. Creo que estamos todos listos, así que ya vamos a poder comenzar. Bien, iniciamos. Una vez más, bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros este espacio. Mi nombre es Ma Isabela, yo soy la coordinadora de gestión del CLIAS y en esta oportunidad voy a oficiar como maestra de ceremonias. Así aquí estamos. Bien, paso a contarles. El CLIAS es el Centro de Inteligencia Artificial y Salud Sexual para América Latina y el Caribe. Es una iniciativa que está liderada por el Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud, el CIPS, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina. Y contamos con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Desde el año 2023 es que que existimos, ¿sí? El objetivo del CLIAS es apoyar el desarrollo y difundir soluciones responsables de inteligencia artificial que mejoren el acceso, la atención, la calidad de los servicios referidos a la salud sexual, reproductiva y materna en poblaciones vulnerables. Para esto hacemos varias cosas. Promovemos la investigación y la documentación sobre IA y salud sexual, reproductiva y materna a través de la convocatoria de proyectos de investigación. Conformamos una comunidad de práctica regional que está integrada por redes, instituciones, investigadores, con el objetivo de identificar las mejores soluciones y las estrategias de IA que se pueden aplicar en la salud. También documentamos y diseminamos activamente el intercambio de soluciones posibles a través de distintas fuentes y canales de información, como por ejemplo esta. Y a la vez promovemos la implementación de políticas públicas basadas en soluciones escalables y responsables de IA en el marco de la salud. Hay 5 conceptos que nos guían en todo nuestro trabajo, que es comunidad de práctica, investigación, innovación y documentación, diseminación, implementación y escalabilidad. Yo los invito a visitar nuestra página web, que es clias.iex.org.ar. Martín creo que va a dejar en el chat, lo va a dejar para que ustedes puedan acceder, y también en las redes sociales para conocernos un poquito más. Dicho esto, en este contexto, nosotros en el 2023 hicimos la primera convocatoria para financiar y aprobar proyectos que aborden esta intersección entre la inteligencia artificial y la salud sexual, reproductiva y materna en poblaciones vulnerables. Esta convocatoria fue abierta a América Latina y el Caribe. Se presentaron en esa oportunidad 69 proyectos y nosotros seleccionamos 7 proyectos de la región. De esos 7 proyectos, 4 están concluyendo su trabajo de investigación y hoy estamos aquí presentes para contarles, ¿sí?, sobre los resultados que tuvieron estos 4 proyectos y además las lecciones aprendidas a lo largo de estos 12 meses de implementación. Lo importante que queremos contarle es que los 4 proyectos son de laboratorio, ¿sí? Son proyectos que intentan investigar una idea, un concepto o una iniciativa en forma de exploración, experimento o prueba, y lo que estamos buscando con estos 4 proyectos es demostrar la viabilidad técnica de la idea, si es posible llevarla adelante. Sin más, vamos a comenzar con este webinar. Yo primero les voy a contar cuáles son los 4 proyectos que están presentes hoy. El primero es detección automática de consultas para apoyar la atención de la salud sexual reproductiva en personas con discapacidad. Este proyecto está siendo desarrollado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Está liderado por Verónica Hardex, que creo que lo pronuncié bien, no lo sé. Ella es antropóloga de la UBA, magíster en Ciencias Políticas de Flaxo, doctora en Sociología, investigadora del centro y además es la coordinadora técnica del proyecto ARFAI.
Además es docente e investigadora en UNTREF. Y está con Verónica, parte de su equipo de trabajo, se encuentra Mariela. Mariela es investigadora postdoctoral del CONICET también es investigadora de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y es licenciada en Matemática por la UBA. Y también está con ella Cecilia Palermo, que es becaria postdoctoral del CONICET, doctora en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural y licenciada en Sociología de la UBA. El segundo proyecto es Natalia. El proyecto fue presentado y lo está llevando adelante en la Universidad de Galileo en Guatemala. Está liderado por Andrea Lara. Andrea, que está aquí presente, es doctora en Ingeniería Biomédica por la Universidad Tecnológica de Graz de Austria. Posee una maestría en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Leuven de Alemania. Es ingeniera electrónica de la Universidad de Galileo y actualmente es directora de su departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Galileo de Guatemala y donde dirige una maestría y un laboratorio de investigación. El tercer proyecto es un prototipo de inteligencia artificial de diagnóstico y manejo de la preeclampsia en el manejo del Hospital Padrino de Colombia, que tiene por objeto reducir la mortalidad materna en este país. El proyecto fue presentado y llevado a cabo por la Fundación Valle Lili de Colombia y en esta oportunidad nos va a estar acompañando Gustavo Cruz. Él es miembro del equipo de trabajo. Gustavo es médico, ingeniero en software con posgrado en analítica de datos de la Universidad de Texas e inteligencia artificial de la Universidad de Harvard. Y actualmente se desempeña como líder de la unidad de inteligencia artificial de la Fundación de Valle Lili. Por último, el cuarto proyecto que vamos a presentar es un estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema de diagnóstico a distancia y en tiempo real de muestras de PAP, asistidos por inteligencia artificial. Fue presentado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y está liderado por Luciana Bruno. Luciana es licenciada en Ciencias Físicas por la UBA, doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Ingeniería y doctora de la Universidad de Rennes de Francia por el área Física. Es investigadora independiente del CONICET y trabaja en el Instituto del Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Le acompañan a Luciana hoy parte de su equipo de trabajo, Jimena Medel, Viviana Siles y Emanuel Iaruzzi. Por último, les quiero presentar a nuestro moderador. Él es Mario Rossi. Mario es doctor en biología molecular de la Universidad de Roma. Tiene postdoctorados en Estados Unidos, en Inglaterra y en Israel. Una maestría en ciencias de datos de la UBA. Es investigador del CONICET. Director del Departamento de Ingeniería de Biomédica de Austral. Y además es profesor en Austral, en el Hospital Italiano y en el LITBA. Y forma parte de nuestro equipo de trabajos del CLIAS. Creo que presenté a todos y creo que no me quedó nadie por decir, así que Mario, tuya la palabra y adelante. Y además cumplí el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Maisa, un trabajo impecable como siempre, nos deja bien ordenados y para cumplir, así que eh, la idea es justamente de vuelta, cada grupo va a tener 10 minutos para presentarnos los resultados. La idea, recuerden que estamos viendo proyectos que tienen que ver así denominados de laboratorio, o sea, es una idea que se está intentando ver su factibilidad y demás. El foco no va a estar por ahí específicamente en los resultados más duros y técnicos, sino que por ahí va a estar más en el foco de dar una idea general que después vamos a tener ciertas preguntas para poder desarrollar algunas verticales que son interesantes y que nos parecen de relevancia. Así que sin tomar más tiempo a los oradores que están preparados y que nos van a contar su trabajo, vamos a ceder la palabra al primer grupo de Verónica, que nos va a contar y el foco, tal vez, recuerden, digamos, que nos va a decir, pero es cómo acercarse a la cuestión de de pacientes que tienen discapacidad y cómo, cómo poder mejorar de algún modo
su situación en el ámbito eh, de la cuestión sexual reproductiva. Así que sin más tiempo, te invito, Andrea, que comparta, a Verónica, que compartas y Gracias. empezamos. Gracias, Mario. Acá estamos a 2 computadoras, así que no se preocupen si miro para cualquier lado. ¿Me cuentan si se ve la presentación? Perfecto. Bueno, la idea de este proyecto fue mejorar la atención de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Ese sería el gran propósito general, como decía Mario y Maisa antes, es un proyecto de laboratorio. Aquí hay el equipo, digamos, de investigación completo, está en este slide, en esta oficina del CIECTI estamos 3, algunos están en otros lugares, otros están como oyentes. Lo importante es que no son todas las personas que se involucraron en este proyecto, en este slide, pero después vamos a hablar un poquito más de eso. A ver si pasa bien. Ay, pasó un montón. Nuestro punto de partida entonces era un problema que identificamos de que la sexualidad de esas personas con discapacidad está atravesada por prejuicios, por presunciones que condicionan la atención de la salud sexual y reproductiva en particular, por estigmas, por infantilización, por cuestiones que tienen más que ver también con los espacios físicos o con las faltas de apoyos necesarios a determinada situación de discapacidad. Y en esta situación, desde la perspectiva de la interseccionalidad, también sabemos que las mujeres con discapacidad aún tienen ese problema más profundizado, ¿no? Y también sabemos, como punto de partida, que las personas con discapacidad están subrepresentadas en los sistemas estadísticos, en los registros clínicos, empezando primero por los registros clínicos, y con esa hipótesis empezamos a trabajar en un proyecto que... estoy haciendo cualquier cosa, ahí está. Que detectara entonces automáticamente consultas consultas de salud sexual y reproductiva, consultas de personas con discapacidad y el cruce entre ellas para pensar después, ¿no? Como primer paso de la posibilidad de pensar algunos proyectos que integrados a historias clínicas electrónicas, por ejemplo, pudieran mejorar por un lado la gestión de la información de esa población de personas con discapacidad y también dar algunas herramientas para la prestación del servicio de salud, como mejorar la consulta en general por el tiempo, digamos, por los apoyos necesarios en la consulta, por cualquier cosa que tenga que ver con recomendaciones que el profesional de la salud o la profesional de la salud pueda estar haciendo en el momento de la consulta. Esos son los objetivos y para eso nosotros tuvimos que combinar un equipo interdisciplinario completo. Ya habíamos trabajado en el proyecto Alfais, un proyecto anterior que un poco hace de paraguas de varios proyectos que tenemos en curso, y en ese marco ya habíamos trabajado de manera interdisciplinaria y aprendido que cualquier proyecto de inteligencia artificial o de datos en general que trabaje con distintos dominios precisa de esa interdisciplinariedad. Acá estamos mostrando en este slide justamente distintas disciplinas que se involucraron, tanto por las especialistas y las investigadoras, como también por las personas que nos apoyaron en el proceso de anotación y el involucramiento de personas con discapacidad en el proceso de investigación. Fíjense que hay una gran diversidad, no las voy a mencionar a todas, pero también queríamos mencionar que además de las disciplinas, yo soy una antropóloga que ahora está tratando de hablar de inteligencia artificial y salud y de un desarrollo en particular, piensen también en las experiencias, ¿no? Que nutrieron esos recorridos de todas esas personas y que conforman entonces un equipo de trabajo que separado en partes no hubiera podido lograr el mismo resultado, ¿no? Eso es lo que queríamos tratar de decir en esta rosca de Pascua, o rosca navideña, se tendría que decir, donde están todos estos temas como la inteligencia artificial, por supuesto, la salud sexual y reproductiva, la discapacidad, todo lo que es la perspectiva interseccional que tratamos de proponer a lo largo de todo el proyecto, y algo que a nosotros nos es muy caro, entre comillas, que es el uso responsable de los datos de salud. Lo que queríamos decir con esta pequeña presentación del equipo es que durante todo este año de trabajo, nosotros ayer presentamos el informe final, por eso estamos así de aceleradas. Ayer presentamos todos los informes finales, hubo una permanente negociación de sentidos, un conocimiento compartido, una gran generosidad de todas las especialistas que trabajaron, que hacen que, más allá del resultado y más allá de la estrategia y de si esto después sigue o no en un proyecto superador, hay un aprendizaje colectivo y hay capacidades ganadas por todas las personas que se involucraron en el proyecto, ¿no? Y hablando de especialistas, paso entonces la palabra a
Cecilia Palermo. Bien, muchas gracias, Rox. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, organizamos nuestras actividades en 3 etapas, básicamente. La primera de ellas involucró construir definiciones conceptuales y también operativas sobre personas con discapacidad y sobre consultas de salud sexual y reproductiva. Que esto implicó varias discusiones y trabajo colectivo, porque por un lado tenemos la definición conceptual, que involucra, bueno, diferentes perspectivas teóricas, abordaje de normativas, discusiones y demás, y a partir de eso llegar a definiciones operativas, tanto de persona con discapacidad como de consultas de salud sexual y reproductiva, para poder avanzar con los otros pasos necesarios para cumplir con los objetivos. Para ello, ahí convocamos el asesoramiento de personas expertas, tanto personas con discapacidad como personas que no están actualmente o que no están en situación de discapacidad actualmente, pero trabajan en organismos de la sociedad civil, asociaciones civiles y otro tipo de instituciones o establecimientos, y tienen contacto permanente con esta población y conocen muy bien cuáles son sus necesidades, sus demandas, sus experiencias. También, obviamente, hicimos relevamiento de bibliografía académica para discutir distintas perspectivas, diferentes definiciones conceptuales y diferentes metodologías para llevar esto a cabo. Y trabajamos concretamente con datos de registros de atención de salud. En la siguiente fase, la segunda fase fue trabajar ya sobre un conjunto de datos anotados para su entrenamiento, su validación y su evaluación. Esta segunda fase también se dio dentro del marco del trabajo con personas expertas. Hicimos 2 mesas de trabajo. Una primera mesa de trabajo involucró más bien debates y discusiones sobre cómo es el acceso en general de las personas con discapacidad a la salud sexual y reproductiva en particular, sus experiencias relativas a ese tema, y también una discusión bastante profunda sobre si es necesario registrar y cómo es necesario registrar la discapacidad en las historias clínicas electrónicas. Bueno, a partir de eso trabajamos con este conjunto de datos anotados que provino principalmente de registros de atención primaria de la salud, de un aplicativo de historia clínica en La Rioja, cumpliendo obviamente con todos los requisitos de uso ético y responsable de estos datos, y trabajamos sobre su anotación manual, identificando registros tanto de salud sexual y reproductiva como de persona con discapacidad en este conjunto de datos. Y en la tercera fase, ahí llegamos a la tercera fase, creamos métodos de clasificación para poder identificar estas consultas de salud sexual y reproductiva y de personas con discapacidad a partir de, por un lado, reglas manuales y por otro lado, de inteligencia artificial, para después posteriormente evaluarlos, compararlos sobre un subconjunto de datos anotados y finalmente realizar un análisis de sesgos. Y va a profundizar un poco sobre esta cuestión María. Bueno. Ay, por favor. ¿Querés que digo yo? No, Perdón, ahí ya estamos volviendo. Bien, perdón, acá una situación. Bien, elaboramos diferentes productos a lo largo de todo este año de desarrollo del proyecto. En primer lugar, un documento con las definiciones conceptuales y operativas, tanto de personas con discapacidad como de consultas de salud sexual y reproductiva. Y lo más destacable de este documento es que también participaron las personas especialistas y miembros de la comunidad destinataria. Esas mesas de trabajo que involucraron personas expertas también fueron convocadas a participar y a validar este manual de anotación. Así que es un insumo muy valioso tanto para este proyecto como para otros que involucren las anotaciones de consultas sobre discapacidades sobre salud sexual. Bueno, en base a eso elaboramos el manual de anotación para los registros sobre atención de salud sexual y reproductiva y discapacidad, con el que nos proponemos sistematizar y organizar el trabajo de anotación manual de los datos en el proyecto. Después elaboramos el documento de desarrollo conjunto de datos anotados, registro de atención sobre salud sexual, reproductiva y discapacidad, y finalmente un informe de resultados donde ahí damos más detalles sobre la evaluación de los modelos de aprendizaje automático. Y finalmente se publicó el código fuente en GitLab, en GitHub.
Ahora sí, María, con este también. Bien, y un poco para contarles los resultados que obtuvimos luego de todos estos procesos, fue que pudimos construir un clasificador que por un lado detecta consultas si son o no de salud sexual y reproductiva, y por otro lado se focaliza en si pertenecen a una consulta realizada por una persona con discapacidad. Cuando evaluamos cada uno de estos clasificadores por separado, obtuvimos tasas de acierto que eran de aproximadamente el 80%. Cuando los combinamos, para poder detectar consultas de salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad, la tasa de acierto ya fue de aproximadamente un 62%, pero cabe destacar que cuando estos modelos que fueron construidos en base a aprendizaje automático, cuando los comparamos con modelos que no usan inteligencia artificial y demás, sino que están basados en reglas y en expresiones regulares, la tasa de acierto de esos modelos era de más o menos un 19%. Entonces, al menos, por más que el 62% pueda parecer un número que obviamente es a mejorar, bueno, de la base, del modelo base que pudimos armar, se ha mejorado bastante la detección. Bien. Y después, en esos modelos finales que realizamos, también evaluamos cómo se comportaban respecto a dos ejes. Uno era el sexo registrado en las historias clínicas electrónicas y el otro era en relación a los grupos etarios. En estos dos conjuntos lo que habíamos notado era que contábamos con los distintos subgrupos que los conformaban, por ejemplo, en el sexo registrado femenino y masculino eran los que aparecían. Teníamos ejemplos cantidades muy distintas para cada uno de los grupos, lo mismo pasaba en grupos etarios, y eso, o sea, suponemos que esa fue la razón por la cual los modelos no funcionaban igual frente a los subgrupos. Por ejemplo, en el sexo registrado se cometían más errores al identificar personas con discapacidad en el caso de las consultas que estaban con sexo registrado como femenino, y se cometían más errores al identificar salud sexual y reproductiva en el caso de consultas realizadas con sexo registrado como masculino. En cuanto a los grupos etarios, se cometían más errores en la identificación de personas con discapacidad en los grupos formados por personas adolescentes o adultos, y en menor medida por el subgrupo formado por adultos mayores. También se cometían más errores al identificar consultas de salud sexual y reproductiva en infancias, en niños. Suponemos que esto es debido a la baja prevalencia, la baja tasa de casos positivos que teníamos para poder entrenar nuestros modelos. Así que Ya, quería ya pasar por estamos. ahí. Sí, ahí está. Muchas gracias. Creo que cumplimos bien con el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, súper interesante y ya, digamos, ahí imagino que surgen preguntas, yo por lo menos tengo algunas, así que si de la audiencia hay preguntas, las mandan por el chat, las vamos a poder ver solo nosotros, pero los invitamos a que no sean tímidos, que se animen. La idea es que esto no nos, digamos, nosotros nos juntamos ya varias veces, nos conocemos todos, ya nos escuchamos un montón, digamos. Esto no tiene, la utilidad es para los que están del otro lado. Así que cuanto más participen, más nos van a hacer sentir que desde los que organizamos esto y desde los que hicieron el trabajo más duro, valió la pena. Así que anímense, que como siempre suelo decir, en general no hay preguntas tontas, sino por ahí hay respuestas que no son adecuadas. Así que pasemos al segundo grupo, al grupo de Andrea Lara, que nos va a contar y justamente la idea es tratar de llegar a poblaciones que están dispersas y vulnerables y que tienen un desafío y vamos a ir viendo que esto de la IA, me temo 2 segunditos solamente, pero que todos estamos muchas veces de algún modo nubilados por la cuestión pirotécnica, pero que se puede llevar a cosas muy prácticas y que no necesitan y que no tiene que ser llevar un cohete a la luna, sino que a veces justamente se pueden hacer cosas que realmente tienen un impacto en poblaciones que de otro modo sería muy difícil ayudar. Así que, Andrea,
Te dejo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Lara. Les voy a presentar el proyecto titulado Natalia. Y pues aquí aparecen quienes pertenecen al proyecto, que también nos acompañan aquí en el webinar. Natalia en sí, ahí sí que como mencionaron anteriormente, es un proyecto que busca abordar la problemática que actualmente existe en cuanto al acceso a servicios especializados de salud, sobre todo para mujeres que se encuentran en áreas remotas o áreas rurales de Guatemala. Cabe resaltar que esto no es una problemática solo de Guatemala, sino que también pues de muchos países de Latinoamérica, pero ahí sí que dado que estamos hablando de Guatemala y se hizo en Guatemala, pues vamos a hablar un poco de los datos. Entonces, para entrar un poquito en contexto, acá les muestro el mapa de Guatemala. Acá tenemos el departamento de Guatemala y aquí se encuentra Ciudad de Guatemala. La mayoría de médicos especialistas pues realmente se encuentran concentrados en esta área que tenemos acá. Entonces, eso pues desde ya, como pueden imaginar, representa pues un problema en cuanto a accesibilidad a esos servicios especializados. Y tomando en cuenta pues que definitivamente no todos los nacimientos se van a dar en Ciudad de Guatemala, sino que también en el interior del país, que pues es todo lo demás que aparece acá. Muchos de estos partos pues realmente son atendidos por otro tipo de personal, como por ejemplo, acá se los marco, comadronas o también conocidas como parteras, paramédicos o enfermeros. Entonces, acá, pues de por sí ya tenemos ahí sí que una variación en cuanto al tipo de acceso de servicios que nosotras podemos tener de acuerdo a nuestra ubicación geográfica. Y cabe resaltar que también una de las limitantes de por qué no accedemos, aparte pues de, por ejemplo, transporte o costo, es que también existen barreras culturales o lingüísticas. Por ejemplo, solo en Guatemala se hablan más de 22 lenguas mayas. Entonces, esto también puede representar una barrera en cuanto al acceso a servicios. Entonces, esto pues definitivamente tiene un impacto para todas las mujeres que se encuentran en estas áreas y de acuerdo al Fondo de la Población de las Naciones Unidas, las mujeres que se encuentran en estas áreas rurales, que en su mayoría son mujeres pertenecientes a la población indígena, pues tienen un riesgo mayor de prácticamente 2 veces de morir durante el embarazo o el parto, en comparación de las mujeres que se encuentran en las áreas urbanas del país. Entonces, dada esta problemática, pues nosotros queremos ahí sí que atacarla y para ello, pues proponemos nuestra herramienta Natalia. Entonces, la situación que tenemos actualmente es que tenemos los proveedores de servicios de salud, como vimos anteriormente, comadronas, enfermeros o ahí sí que proveedores primarios que se encuentran en el área rural. Y por otra parte, tenemos los expertos que nuevamente se encuentran en estas áreas urbanas. Y actualmente pues existe esta brecha, no hay comunicación, no hay seguimiento realmente de estas mujeres embarazadas durante el proceso, ahí sí que del embarazo, ¿verdad? Y lo que queremos pues es cerrar eso. Y para eso pues proponemos, ahora sí, está un poquito lenta la animación, a Natalia. Natalia, lo que consiste es un algoritmo de inteligencia artificial que lo que va a hacer es analizar estudios de ultrasonido que fueron realizados por personal no experto, como las comadronas, quienes simplemente van a utilizar un ultrasonido portátil para capturar estos estudios y luego la herramienta lo que va a hacer es extraer esos planos que son relevantes para llevar procedimientos de control prenatal, como por ejemplo la biometría fetal. Y una vez extraídos estos planos, pues ya los expertos que se pueden encontrar en cualquier área del país, pues ya pueden hacer todo ese análisis y permitir ese seguimiento, pues como lo muestra la gráfica. Entonces, el proyecto como tal, como se mencionó, este es un proyecto de laboratorio. Lo que nosotros queríamos hacer o el objetivo principal, pues era evaluar si esta es una herramienta, primero, que de verdad pues va a servir de apoyo al personal, en este caso las parteras o enfermeros, y además de eso, pues si lo que estamos proponiendo pues les es útil, ¿verdad? Entonces, dado que estas personas se encuentran en áreas remotas, nosotros pues proponemos el uso de un ultrasonido portátil como el que está acá, que pues, realmente no requiere una conexión en específica más que haberlo cargado, tiene batería y esto va conectado a un dispositivo móvil. Luego, como queremos trabajar con personal no experto, entonces nosotros proponemos algo que se conoce como barridos ciegos, que prácticamente consiste en tomar el ultrasonido y realizar estos barridos, estas capturas de video,
siguiendo unos trazos específicos. Entonces, por ejemplo, estos son los 4 barridos que nosotros proponemos y lo que queremos hacer es que a partir de estos videos, nosotros con la herramienta que tiene el algoritmo, pues sea capaz de detectar esos planos fetales. Y pues eso fue lo que realizamos durante este año. Entonces acá yo les muestro un ejemplo, solo permítanme, ¿ya está? Aquí se observa del lado izquierdo, podemos ver, por ejemplo, el barrido que se estaría haciendo. Esto pues, es una captura real, lo que tenemos del lado derecho. Y si se dan cuenta, pues yo no soy experta en ultrasonido y muchos de los que realizaron estos estudios no lo son. Entonces, visualizar esas estructuras pues no es algo tan sencillo. Y entonces lo que queremos es, no importa realmente si usted no está entendiendo qué es lo que está haciendo o lo que se está viendo acá, sino que realmente solo siga estos trazos y ya el algoritmo va a ser quien se encargue pues, de extraer la información relevante. Entonces, con esto, nosotros lo que hicimos pues, fue prácticamente generar un set de datos, el cual está publicado. Acá yo les pongo el link, pero más adelante se los puedo compartir, que fue ahí sí que generado por personal no, en este caso estudiantes de enfermería, quienes se encargaron justamente de replicar estos barridos, capturar estos estudios y luego pues ya tuvimos un proceso de anotación donde pues ya involucramos a los expertos. Luego, como parte del proyecto, pues definitivamente estaba la parte de implementar la herramienta, que ya es esta, donde interactúan, por ejemplo, tanto las parteras, que captan los estudios, los suben, así como también los radiólogos que al final pues van a dar el seguimiento. Esta pues ya es la herramienta. Acá ya tenemos implementado el algoritmo de inteligencia artificial y si se dan cuenta, pues lo que hace es prácticamente tomar esos videos y luego extraer esos planos. Entonces ya el médico, el experto, decide cuáles de esos son relevantes, cuáles de esos le sirven para hacer las mediciones y permitir dar ese seguimiento. En este caso, el modelo que tenemos actualmente pues tiene una accuracy de alrededor del 80%. Esto es algo que pues queremos ir mejorando conforme vayamos aumentando el set de datos, pero de momento pues son unos de los resultados. Y luego, como mencionamos, otro resultado o algo muy importante del proyecto pues es validar si realmente es algo útil para la población objetivo, que en este caso pues son las parteras. Entonces nosotros realizamos pruebas, en este caso estas pruebas las realizamos en colaboración con la Asociación de Parteras Profesionales de Guatemala. Aquí participaron 8 miembros de la asociación, cada una de diferentes regiones de Guatemala. Y lo que hicimos pues, fue una serie de encuestas, primero para evaluar un poquito el contexto, conocer quiénes son, qué es lo que ellas conocen, qué herramientas son las que utilizan, y luego ya realmente validar si la herramienta pues, es algo útil, algo fácil de usar, entre otras cosas. Entonces, resultados. Acá les muestro un poco de quiénes participaron. Algo interesante es de que, si se dan cuenta, pues acá mostramos los rangos de edad. Tenemos desde, ahí sí que parteras relativamente jóvenes, de 20 años, hasta parteras que pues, ya rondan casi los 70 años. Entonces, esto también es bien importante porque nos permite validar toda la parte de tecnología, porque muchas veces existe rechazo hacia el uso de nuevas tecnologías y esto pues, nos permite ahí sí que validarlo con diferentes rangos de edad. Además de eso, pues tratamos también de trabajar con parteras que pertenecieran a diferentes áreas de Guatemala. Acá podemos ver de que muchas de ellas pues pertenecían al departamento de Guatemala, pero algo interesante del departamento de Guatemala es de que no todo es ciudad de Guatemala. Entonces tenemos ciudad de Guatemala y ustedes se van una hora lejos de ciudad de Guatemala y ya es un área rural completamente. Entonces estas parteras pertenecen al departamento, mas no pertenecen directamente a ciudad de Guatemala. Algo que se les consultó o que se les preguntó era el tipo de seguimiento que ellas utilizan y pues acá pues están los resultados. Tal vez lo que quiero resaltar es de que mencionan el Doppler y el ultrasonido, pero en este caso es simplemente porque ellas recomiendan a las pacientes a que vayan a hacerse estos estudios, que muchas veces pues no se hacen por tema de costo. Entonces, ya para ir cerrando por tema de tiempo, además de eso, se les preguntó, por ejemplo, cuáles son las limitantes. Se habló mucho de capacitación, costo.
pues era algo que esperábamos, pero en general acá yo les muestro los resultados de las encuestas donde se les hizo pruebas y podemos ver que ahí sí que de forma muy general los resultados pues fueron buenos. Ellas consideraron que era una herramienta fácil y todas resaltaron que quisieran luego, más adelante, pues integrarlo en su flujo de trabajo. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrea, impecable la presentación. Y mientras se van preparando Gustavo Cruz para la próxima presentación, eh, eh, vamos a ir viendo distintas temáticas, distintas cuestiones que van a ir apareciendo y tal vez de vuelta, algo importante que tenemos que tener en mente es que son herramientas muy potentes y hay que saberlas cómo utilizar. Tenemos el talento en la región, pero tenemos que animarnos a pensar y a desarrollarlo para que nos sirva a nuestros propósitos y a las problemáticas que tengamos específicamente. Así que sin robarle más tiempo, Gustavo, por favor, te invito a que hables, a que presentes y nos va a hablar más bien en el área específica de cómo tomar decisiones seguras, que también es otra área importante y que se puede facilitar mucho con estas herramientas. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad. Nosotros, como eh, representantes del Hospital Padrino y de la Clínica Hospital Universitario Fundación Valle del Lili, desarrollamos un prototipo de inteligencia artificial de diagnóstico y manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo y tratamos de utilizar esta estrategia en el marco pues, del Hospital Padrino. ¿Qué es el Hospital Padrino? Básicamente es un esquema colaborativo donde un hospital de alta complejidad, en este caso la Fundación Valle del Lili, brinda apoyo técnico a un prestador primario, le vamos a llamar hospital apadrinado. Entonces, digamos, en nuestro hospital, pues hay distintos expertos en ginecobstetricia y esos a través de talleres y capacitaciones, pues entrenan al hospital apadrinado. Siguiente, Alejo. La estrategia está basada básicamente en una educación que nosotros consideramos salvavidas y unas redes interconectadas con telesalud. Estas redes de telesalud pues han aumentado su uso en los últimos años y cada vez es más importante. Inicialmente fue de la cantidad de uso al año era del orden de los centenares, ahorita es del orden de los miles. Este año fue de los miles. Y eso pues evidentemente lleva a un fortalecimiento del sistema de salud. El equipo en general está conformado por la Unidad de Equidad Global en Salud, que es la doctora Escobar, el doctor Hernán Gómez y la doctora Lisbeth Alejandra. Está conformado por el equipo de la Estrategia Hospital Padrino, que todos son ginecólogos, el doctor Carvajal, la doctora Viviana Mesa, la doctora Chavarría. Y está conformado también por el equipo de la Unidad de Inteligencia Artificial, quien les habla, y nuestro ingeniero Felipe Ocampo. Todos nosotros pues estamos entrenados en inteligencia artificial, ciencia de datos y digamos tenemos conocimiento de la parte médica. Y eso hace pues que el equipo camine de una buena manera. Los trastornos hipertensivos del embarazo pues son un problema global. La razón de mortalidad materna para el año 2020 fue de 223 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La preeclampsia, por su parte, complica el 2 al 8% de todos los embarazos y está relacionada más o menos con 42.000 muertes maternas. Y en Colombia, pues es la primera causa de muerte materna en el 2002, en el 2022 y 2023. Entonces, yo creo que los trastornos hipertensivos del embarazo son un problema, como ya les conté, global, y explicar por qué es importante investigar alrededor de ellos, pues de pronto sería redundar. Más bien vamos a contarles cómo abordamos nosotros como equipo multidisciplinario estos problemas. ¿Qué buscábamos solucionar? Bueno, en Colombia hay unos problemas grandes
entre ellos la falta de estandarización de guías. O sea, cada ginecólogo o cada médico de atención primaria en salud, pues maneja los trastornos hipertensivos como él de pronto lo aprendió y como lo aprendió en su pregrado o en su especialización y como su experiencia lo dicta. Esto hace pues que exista una carencia de estandarización de guías de manejo. Entonces, con este desarrollo nosotros pretendíamos o pretendemos estandarizar el manejo de los trastornos hipertensivos del embarazo en Colombia. A su vez que logremos una estandarización, pues va a haber también una mejora en el diagnóstico y tratamiento. Vamos a facilitar la toma de decisiones clínicas y obviamente vamos a optimizar la atención en entornos con infraestructura tecnológica limitada, porque no todas las comunidades en Colombia tienen el mismo acceso a la salud. Existe un problema de equidad y yo creo que es un problema también global, la migración o la concentración del conocimiento en las áreas urbanas. Entonces las áreas rurales, digamos, se van quedando de alguna manera discriminadas y con una falta de acceso a la salud de una manera orgánica. O sea, nadie lo decidió así, sino que el desarrollo social ha hecho que esas partes geográficas queden marginadas y nosotros con esto pretendemos lograr mucha más equidad en el acceso a la salud. Esto pues está acompañado en reducir esas barreras de acceso. ¿Qué es PreClap? PreClap básicamente es un sistema de soporte a la decisión clínica que tiene herramientas de inteligencia artificial diseñado para mejorar el diagnóstico y tratamiento de trastornos hipertensivos del embarazo en entornos con recursos limitados. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos personalización del tratamiento. Cada paciente tiene la oportunidad de tener un tratamiento, digamos, más o menos personalizado. Unas alertas de desenlaces, y esto es donde están las herramientas de inteligencia artificial, donde a través de unas variables que son introducidas por el usuario, pues el usuario va a ser capaz de saber si esa paciente está en alto riesgo a través de unos modelos predictivos, si esta paciente está en alto riesgo de preeclampsia, en alto riesgo de mortalidad materna extrema, y también tiene unas alertas de desenlaces dentro de la aplicación que permite al usuario, cuando aparecen, pues darse cuenta de tomar conductas inmediatas. También tiene recomendaciones sobre el tratamiento del trastorno hipertensivo del embarazo. Y en la parte del backend está estructurada una base de datos que nos va a permitir alimentarla constantemente y hacer una analítica descriptiva y predictiva continua. Además de eso, contamos con una seguridad de la información pues, que cumple los estándares que dicta la ley colombiana. Aleja les va a contar sobre un caso y 2 minutos para presentarle la aplicación que existe ya. Muy buenas tardes. Bueno, eso es un ejemplo básico de cómo funciona nuestra aplicación en base a un ejemplo en campo. Este es un ejemplo de preeclampsia severa en donde se puede ver que para poder ingresar a la aplicación se debe contar con un usuario único. Ese usuario único ha sido asignado a cada especialista para así cumplir con estas normas de seguridad. Esto va completamente integrado a un BPS que proporciona infraestructura segura, escalable y disponible 24/7, para que así haya una buena integración y una comunicación entre el flujo de datos. Bueno, a continuación vamos a seguir con el diligenciamiento de la paciente. Podemos seleccionar si es una paciente embarazada o puérpera. Diligenciamos datos demográficos como la edad y número de documento, los antecedentes obstétricos de la paciente y la edad gestacional, que nos va a servir más adelante pues, para el tratamiento personalizado que se seleccione dependiendo de la edad gestacional. Perdón, Elizabeth, tal vez alguno de ahí tiene prendido el micrófono porque hay un eco. Tal vez alguno que está por ahí o escuchamos un eco. Si hay alguien más que esté con vos, que esté también en el panel, ¿no? Es de aquí Sol. Ah, bueno, listo. También se hace un diligenciamiento de los signos vitales, antecedentes de relevancia para los trastornos hipertensivos y si tienen antecedentes, signos de encefalopatía hipertensiva. Confirmamos la información que acabamos de diligenciar y seguimos con el algoritmo de
de manejo. Se da un tratamiento inicial de la persona y a lo largo del prototipo se van desplegando otras ventanas donde nos dicen qué manejo darle a la paciente. Y si logramos un control inicial o no, se van a desprender diferentes rutas de manejo. Y una vez que en este caso controlamos a la paciente con un trastorno hipertensivo versus una preeclampsia, pues se nos recomienda evaluar pues, ya los criterios de severidad, se nos presentan todos los criterios de severidad que tenemos que evaluar en una paciente embarazada, neurológicos, hepáticos, placentarios. Como sabemos que es complicado para los médicos de pronto evaluar las monitorías fetales, también a lo largo de la aplicación se dan ejemplos de cómo ellos tienen que evaluar para saber qué tienen que registrar en ese compromiso o no. También los compromisos hematológicos y los compromisos respiratorios y renales. En el respiratorio también, si el médico no sabe cómo edema pulmonar, se incluyen imágenes y radiografías para que sepan cómo hacerlo. Y al final del registro nos dice que esta paciente tiene una preeclampsia severa y dependiendo de la edad gestacional, pues ya nos da un diagnóstico personalizado dependiendo de cuál sea el manejo que tengamos que hacer. Doctor Cruz, tiene el micrófono apagado. ¿Por qué usar un Clinical Decision Support para manejar los trastornos hipertensivos del embarazo? Nos va a permitir personalizar el tratamiento, nos va a permitir integrar zonas rurales con recursos limitados y tecnología básica. Existe una facilidad de uso, es accesible para personal médico no especializado. Existe también escalabilidad y se puede lograr mejorar la atención materno-infantil de manera global. Yo creo que podemos finalizar ahí, Aleja. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Digamos, la última parte hubo un poquito de eco, pero los que seguimos la aplicación vimos la funcionalidad. Y para pasar, ya pasamos al último grupo de Luciana. Solo para aclarar, o mientras que carga la presentación, fíjense, digamos, se insistió al principio que esto es un proceso multidisciplinario y en ese sentido cada uno, no importa cuán lejos o no sepa, cumple un rol fundamental. Por lo tanto, es importante que aún los que no digan no es para mí, no me animo o lo que fuere, que sienten que tienen un rol súper importante y que de a poquito uno va aprendiendo y cada lenguaje y cada ámbito es complicado hasta que uno se mete ahí adentro, así que hay que animarse. Bueno, Luciana, no te robo más tiempo y te dejo la presentación. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si están viendo mi pantalla, confírmenme. Perfecto, todo perfecto. Bueno, yo les voy a presentar algunos resultados de nuestro proyecto, también un proyecto de laboratorio, sobre avances y desafíos en un sistema de diagnóstico automatizado de PAPS, de Papá Nicolaos, asistido por inteligencia artificial. Este es un trabajo que realizamos un grupo interdisciplinario proveniente de 3 universidades, una universidad pública, 2 universidades privadas, de Buenos Aires, Argentina, junto con el Hospital Rivadavia, que es un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. No puedo pasar la... A ver, ahí está. ¿Cuál es la motivación de nuestro trabajo? Nosotros nos enfocamos en un tipo de estudio que tiene que ver con la detección del cáncer cervicouterino. Algunos números en Argentina, es el tercer cáncer más diagnosticado entre mujeres, con un número aproximado de más de 4.500 casos nuevos cada año y más de 2.000 muertes, según el Programa Nacional para la Prevención del Cáncer Cervicouterino. Es muy importante en este tipo de cáncer, ya que la detección temprana es fundamental para tener un buen pronóstico. Y esta detección temprana se hace mediante la prueba de Papá Nicolau, que consiste en la toma de muestras celulares citológicas del cuello cervicouterino. Luego esas células son extendidas en un portaobjetos que luego son teñidas y el diagnóstico se realiza mediante la inspección visual de estas células
los y las patólogas o citotécnicos deben hacer una inspección de toda la muestra. Son muestras muy grandes que contienen entre 10 a la 4 y 10 a la 5 células. Y luego de esa inspección, en la cual las y los expertos buscan células patológicas, se genera un diagnóstico de esa muestra y ese resultado es el que va luego al ginecólogo o ginecóloga, quien va a decidir el procedimiento a realizar luego. Bueno, nuestro objetivo es construir un sistema de soporte para este diagnóstico, en particular en lo que se refiere a esta última parte que tiene que ver con la inspección visual de las muestras. Los objetivos específicos son entonces tener una organización jerárquica que permita la búsqueda de regiones patológicas de manera automatizada, usar aprendizaje automático para el análisis de estas imágenes. Y como estos modelos de inteligencia artificial requieren para su entrenamiento de bases de datos anotadas, y esas bases de datos son muy escasas en la literatura, uno de nuestros objetivos muy importantes fue construir una base de datos de muestras de Papá Nicolau, en particular para datos de Argentina, que no existía hasta el momento. Bueno, en respecto del grado de avance de todo este proyecto en general, que dijimos que implica desde el principio, desde la obtención de esta base de datos, el entrenamiento de los modelos y luego la implementación práctica en los hospitales, con este proyecto de este año nosotros hemos avanzado en lo que se refiere a la construcción de la base de datos y avanzamos parcialmente en el entrenamiento y validación de los modelos. Hemos logrado como entregables, como productos finalizados, tener un dataset con sus protocolos de captura y de anotación, también un sistema de navegación web de este dataset, bueno, los códigos obviamente para el procesamiento de las imágenes y los análisis de los modelos con los modelos de IA, y además informes del proyecto donde se pueden ver los detalles de los aspectos más técnicos. Respecto de la digitalización, que consistió en la primera parte para poder tener la base de datos, elaboramos un protocolo de captura. Como este es un proyecto de laboratorio, contamos con un escáner prestado, un escáner de muestra única, con el cual uno puede tomar imágenes digitalizadas de la muestra de Papá Nicolau, que ahí les muestro un ejemplo de una de las muestras. Esas regiones que pueden ver redondeadas son las que los patólogos y las patólogas seleccionan en su inspección visual, y dentro de esas regiones es donde ellos han observado células patológicas. Como este escáner es lento, optamos para esta primera etapa hacer un escaneo solamente de parches, es decir, de estas regiones de interés que contenían células patológicas. Obviamente en esas regiones de interés también hay células sanas, pero optamos por eso, y realizamos un escaneo de una gran cantidad de muestras. Perdón, aquí escaneamos 197 muestras de distintas pacientes. Eso es un número importante, aunque parece un número pequeño. 197 muestras contiene una cantidad enorme de células. Y de esas 197 muestras nos quedamos con 115 que representaban un poco la dispersión de datos que se encuentran en los hospitales. Escaneamos algunas imágenes sin lesión, pero bueno, obviamente como lo que queríamos era detectar células patológicas, nos enfocamos más en las muestras que tenían ya un diagnóstico positivo para lesiones precancerosas y cancerosas. Desarrollamos un proceso que genera mini parches, como los que pueden ver ahí, a partir de cada una de estas imágenes escaneadas. Generamos 1000 de estos mini parches, y luego estos mini parches son los que les vamos a presentar, los que les presentamos a nuestro equipo de anotadoras, que consistió en 4 médicas patólogas y una citotécnica, que realizaron anotaciones de manera independiente sobre estos parches. Para presentarles esta forma de anotar, elaboramos un protocolo y las imágenes eran subidas a proyectos independientes de una aplicación de manera tal que las médicas podían de manera remota realizar las anotaciones desde su hospital o su casa.
La instrucción que recibieron las médicas fue de anotar cada una de las células que ellas distinguieran dentro de la imagen y las clasificaran según el sistema de Bethesda. Como pueden ver ahí en esta representación, los distintos colores simbolizan las distintas clases que ellas anotaron. De las 115 muestras anotadas, algunos de esos mini parches fueron compartidas por todas las anotadoras. Esto nos permitió luego hacer un análisis del consenso interanotador y de esta manera finalmente nos quedamos con 959 de estos parches que contienen en total más de 26.000 anotaciones y luego estas 26.000 anotaciones corresponden a del orden de 15.000 células anotadas, que es un número importante. Bueno, la base de datos de estas imágenes está subida, se puede navegar, la hemos llamado RIVA por el Hospital Rivadavia, y en este sistema de navegación, los usuarios, las usuarias que pensamos en personal médico, patólogos y citotécnicos, pueden visualizar las imágenes y pueden luego filtrar por tipo de lesión, pueden luego descargar estas imágenes, pueden descargar las anotaciones de manera filtrando o los datos completos. Esta página funciona bajo la licencia de Creative Commons y también hay tutoriales de uso en la página para comprender y explicar el contenido. Con estos datos nosotros también evaluamos el consenso interanotadora porque es un dato que no está en la literatura. Para eso fue necesario, por un lado, unificar las anotaciones. Aquí les muestro un ejemplo de uno de estos parches. Lo que pueden ver en la imagen central, con los distintos símbolos y colores, son las anotaciones de las cuatro patólogas. Entonces, en primer lugar, hubo que identificar qué anotaciones correspondían a la misma célula. Eso se hizo mediante una clusterización de los datos. Y finalmente, una vez que tenemos las células identificadas, estudiamos y analizamos qué clases diferentes habían asignado las médicas a cada una de estas células. Bueno, esto es un trabajo que nos permitió estimar una especie de confianza o error humano en las anotaciones. Tengo que aclarar que no existe un ground truth para este tipo de lesión, porque no hay otro sistema que nos permita determinar que una célula es o no patológica a partir de estas imágenes. Entonces este ground truth de alguna manera hay que realizarlo con el consenso de muchos expertos, ¿no? Bueno, luego hicimos en paralelo un entrenamiento y validación de modelos en el estado del arte para detección de células y clasificación automática de estas células. Usamos dos conjuntos de datos independientes. Al principio, como no teníamos nuestra base muy poblada, usamos la base la más grande que existe en este momento, o que existía hasta el momento, que es la base de Crick, una base brasilera, que contiene 400 parches y un poco más de 11.000 células anotadas. Y ahí pueden ver unas imágenes representativas que les muestro a la derecha. Y luego también probamos los modelos con nuestra base de datos, que tiene una mayor cantidad de parches y más células anotadas. Así que, bueno, orgullosamente podemos decir que en este momento es la base más extensa que existe mundialmente, por lo menos a partir de lo que está publicado de este tipo de imágenes. Bueno, finalmente nos decantamos por el modelo de YOLO V8, que es un modelo bastante estándar y que permite detectar la detección y clasificación de células. Hicimos experimentos con Crick, experimento con esta base de datos muy exhaustivos, y obtuvimos performances similares a las que se obtienen en la literatura. Y también hicimos experimentos con RIVA, con nuestra base de datos, obteniendo performances similares. Pero algo que encontramos como súper importante es que los modelos, a estos modelos les cuesta generalizar, ya que a los modelos entrenados, tanto por ejemplo con Crick, al mostrarle o hacer testeo con nuestra base de RIVA, la performance se disminuye, y lo mismo ocurre con el modelo entrenado con RIVA y probado con Crick, así que este es un tema que tenemos que seguir desarrollando porque es importante que estos modelos puedan generalizar. Tenemos que comentar también que la base de Crick es una base de datos obtenida por microscopía, con imágenes que están tocadas. Eso también hace que no sean sumamente estándares.
Creemos que nuestra base de datos, que son imágenes escaneadas con un escáner convencional, creemos que van a ser más estándares, pero bueno, son cosas para seguir trabajando. Y también comenzamos experimentos preliminares para hacer el análisis de muestra entera. Ahí abajo simplemente les muestro una clasificación de un parche para que tengan una idea de cómo sería la salida del modelo para uno de estos parches, donde se detectan las células y se les asigna una clase. Pero bueno, el objetivo es poder hacer esto con la muestra entera. Bueno, nuestros planes para continuar son, por un lado, poder comprar un escáner para el hospital, para poder independizarnos en lo que tiene que ver con digitalización y continuar reforzando anotaciones para detección y clasificación, ahora sí, de muestra entera. Y también queremos un crecimiento del equipo, queremos aumentar el número de anotadores porque nos parece que es fundamental para poder tener una mayor diversidad y analizar el consenso aún más exhaustivamente. Y además contratar developers full time porque necesitamos gente que esté comprometida 100% del tiempo en lo que tiene que ver con el desarrollo del prototipo para hospital, que ya tenemos uno, pero queremos seguir avanzando. Y también tenemos 2 trabajos científicos en draft que pensamos enviar ahora en los próximos meses. Uno respecto de todos nuestros resultados de los experimentos con los modelos y otro con la presentación de nuestra base de datos y todo el análisis del consenso interanotador. Bueno, el equipo de trabajo, como que les mencionaba, es un equipo interdisciplinario. Dentro de la coordinación del grupo están la doctora Jimena Medel, que es médica patóloga del Hospital Rivadavia. Viviana Siles y Emanuel Yaruzzi son computadores de la Universidad de Tela. Yo soy física de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos también nuestro grupo de patólogas y citotécnicas del Hospital Rivadavia, Alicia Dos Santos, Estefanía Welf, Noemí Bossi y Rosana Vargas. Y también tenemos un grupo de estudiantes muy entusiastas que han trabajado un montón, Hugo Mazzaroli y Paula Pérez Bianchi, que son estudiantes ya avanzados de la licenciatura de Ciencias de la Computación de la UBA, y Sol Anselmo y Marina Vázquez Currié, que son estudiantes de Ingeniería Informática del ITBA. Bueno, con esto termino y agradezco mucho la oportunidad para contar nuestro trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias a todos los oradores. Es un desafío tratar de condensar todo un trabajo, hacerlo que, 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 que pueda ser comprendido, digamos, para quien no es el experto y sobre todo mantenerse al tiempo. Así que muchísimas gracias. Ahora los invito a que aprendan todas las cámaras y vamos a pasar a hacer un round de preguntas, me echando con algunas que también hicieron desde quienes nos están mirando. Así que, digamos, independientemente del trabajo o lo que fuere que vimos, todo esto, cualquiera de experiencia que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, o ciencia de datos, o cualquier otro sinónimo que uno quiera utilizar, aunque no lo fueren, eh, parte de los datos. Entonces, la primera pregunta por ahí es para Verónica y la pregunta tiene que ver cuáles son los desafíos que tiene trabajar con datos reales, ¿no? Cuando uno está metido en esto y uno aprende, o cuando se va metiendo de la parte de los más técnicos, sabemos que trabajamos con los famosos datasets de juguetes, pero trabajar con los datos reales es otro desafío. Gracias, Mario. Sí, es un desafío que nosotros comenzamos ya en el proyecto ARFAI y lo vemos digamos, en 2 dimensiones. Por un lado, los que tienen que ver con el uso secundario, digamos, de datos de salud, son datos de historias clínicas electrónicas que se nos permitieron usar en el marco además de la emergencia y con un montón de cuidados que ahora les podemos contar, pero también están los que tienen que ver con la calidad de los datos, ¿no? Son datos que son captados en pleno proceso de asistencia médica y con el alcance de lo que se puede o no se puede hacer con ellos. Entonces, desde lo que tiene que ver con el uso secundario de datos sensibles de salud, nosotros siempre hicimos una estrategia que tiene como 4 partes, una vinculada al proyecto en general, lo que tiene que ver con la dimensión ética, el uso, o sea, la presentación de todos los proyectos a comités independientes de ética, que lo que hacen es medir el riesgo de usarlos y
y las ventajas que podría traer ese uso. Y después, bueno, por ejemplo, en el proyecto anterior, que es el que un poco nos guía, tenemos todavía un ámbito de uso responsable de datos que también generó mucha información al respecto, y fue un ámbito emergente en función de esos datos que estábamos utilizando. Y después trabajamos con los datos en sí, en un proceso de desidentificación, no sé si lo estoy diciendo bien. ¿Sí? Anonimización. Desidentificación, antes de que salgan, de hecho, de la jurisdicción de donde son, ¿sí? Y un proceso posterior de la mejor anonimización posible que encontramos dentro de lo que es la parte, digamos, de texto libre de las historias clínicas electrónicas. Con esa capa de anonimización, con esa desidentificación, esos datos encriptados los guardamos en una tercera dimensión, que es la de la seguridad, en nuestro propio servidor dedicado del SECAD. Aquí la veo a Laura Alonso Alemani de FAMAF, que es parte de nuestro equipo y que también colaboró mucho en esa articulación. Y tenemos entonces datos que son sensibles, que son de las personas, ¿sí? Porque son de historias clínicas electrónicas, anonimizados, desidentificados, atrás de un montón de barreras, digamos, de seguridad en territorio nacional, que eso también es importante para estos proyectos, con una serie de protocolos de acceso que fueron cambiando cada vez más seguros respecto de los proyectos, donde solamente pocas personas pueden acceder a los datos, siempre se accede dentro del servidor, y aquellas personas que acceden a los datos, y aún las que no accedemos de manera directa a los datos, también tenemos requisitos, digamos, para la participación en los proyectos, que tiene que ver con una certificación en buenas prácticas clínicas, que son mucho más de las que necesitamos porque estamos usando datos secundarios, pero que nos ponen a todos en la misma página al respecto de que son datos de personas que no son nuestros, y de que atrás de esos datos con los que nosotros estamos inventando la posibilidad de sacarles valor hay personas, y que implican cosas esos datos, que tampoco, no me quiero pasar de antropóloga, pero que tampoco son datos totalmente objetivos, ¿no? Que hay un proceso de captura que sucede en el momento de la prestación del servicio de salud, que es esa segunda parte que yo decía que también es un desafío, porque nunca, por ejemplo, los que están digitalizados nunca son de la totalidad de la población, por ejemplo, sobre la que estamos trabajando, en parte porque no todos llegan a la asistencia. Muchos no se asisten en el sistema público, nosotros usamos datos del sistema público, y después porque la forma en la que se captan en el momento de las emergencias, de la prestación de la salud, no siempre generan buenos registros. Y en particular, por ejemplo, para ponerles un ejemplo específico y respecto a algo que nosotros tratamos de hacer y que fue costoso, todo lo que tiene que ver con análisis de género, o de sesgos de género, mejor dicho, son complicados porque el género no se captura en esta historia clínica electrónica de la que estamos hablando. Muchas de las nuevas sí, de hecho muchos de los que están aquí participaron de esos procesos de desbinarización de algunas historias clínicas electrónicas que ahora sí están disponibles, pero esta que tenemos nosotros, por ejemplo, registra femenino, masculino e intersex, y en un intersex que tampoco estamos seguros de que represente eso. Entonces, está la limitación de la calidad de los datos, las condicionantes de que sean datos sensibles de salud, y esas dos cosas en realidad también nos ponen un límite en esta idea que también lograron el equipo de Luciana, que es de disponibilizar un dataset. Nosotros no podemos disponibilizar el dataset de esos datos sensibles de salud de historias clínicas electrónicas, porque los requerimientos que nos puso el comité para hacerlo no daban, porque nunca lo pedimos, de hecho sabemos que esos datos no son nuestros, y porque no podemos asegurar, nadie debiera pensar que puede asegurar una anonimización total de esos datos con los procesos que por ahora existen. De hecho, alguna presentación hicimos, y la veo a Laura de nuevo que está aquí en línea, respecto de eso en la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Dijimos, nuestra experiencia anonimizando datos nos dio a entender de que los humanos no nos ponemos de acuerdo de cuál es un dato que hay que ocultar y cuál no. Así que no podemos decir claramente si están o no están 100% anonimizados. Entonces somos muy cuidadosos con eso, y muchos de los productos que mencionó Cecilia tienen que ver con eso, con documentar exhaustivamente cosas que no podemos compartir de una manera tipo acceso abierto. Y por supuesto todo lo que sea la colaboración esa las tenemos. Pero bueno, son desafíos que valen la pena por lo que los datos nos pueden decir, ¿no? Y después está la experiencia de probar qué dicen. Y hasta que no terminamos el proyecto no estábamos seguros de si íbamos a tener la cantidad de datos necesarios, si iban a servir, si no. Bueno, eso también es un desafío para este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. La verdad que uno, cuando habla de, digamos, los datos
por lo menos hasta ahora, y es un desafío también, hay que tener en cuenta que los datos no se guardan pensando que uno los va a utilizar para extraer información muchas veces, sino que tiene una lógica de transacción y de facturación en los distintos sistemas de salud, que es algo que nada, que es un desafío también acercarse hacia ahí. Em, y justamente, digamos, el foco y en esto de que todos tenemos que participar y ahora y ahí estábamos viendo que obviamente la parte regulatoria nunca puede estar lista porque siempre tiene que aparecer después que aparece la tecnología. Pero finalmente el rol y el objetivo de cualquier proyecto de este estilo, sobre todo en salud, está destinado a al bienestar de los usuarios y de la comunidad final. Entonces, em, la pregunta es más para Andrea, es, ¿qué aprendizajes o recomendaciones surgieron considerando también la participación de la comunidad a quien se destina? O sea, uno no puede generar algo que esté muy bueno y venir desde la oferta, sino que muchas veces tiene que venir desde la demanda, porque si no funciona, no tiene sentido desarrollarlo por más linda y excelente que sea la idea. Sí, en este caso, por eso fue que hicimos justamente toda la parte ahí sí que de validación con las parteras, pero le voy a dar la palabra a Douglas, que es parte del equipo, quien estuvo trabajando esa parte. Buenas tardes. Entonces, como mencionaba Andrea, nosotros realizamos este análisis de usabilidad con las parteras y también con un médico experto que nos permitió validar las dos perspectivas. En cuanto a las parteras, pues vimos que la aceptación fue bastante buena. Los protocolos que se propusieron, las herramientas que utilizamos, los aprendieron con facilidad. Y pues como han mencionado todos los grupos, pues aquí trabajamos con un equipo multidisciplinario, pero muchas de las recomendaciones fueron parte de la interfaz. Por ejemplo, nosotros diseñamos toda la herramienta en español. Y pues una de las sugerencias que aparecía era tenerlo en alguna otra lengua. Como mencionaba Andrea, pues tenemos 22 lenguas mayas. Entonces, pues tener también en cuenta eso para facilitar el uso de herramientas en el interior del país. Algunas alertas o avisos que nos hicieron falta en la herramienta al momento de cargar los documentos, por ejemplo, algo que les avisara a ellas que ya estaba listo. Y también nos encontramos con parteras con distintas experiencias. Entonces, había una partera que ella tenía cierta experiencia con ultrasonidos y ahí nos surgieron otras solicitudes diferentes. Ella pues quería ver un poquito más del proceso, de los resultados que se tenían, porque la idea aquí, ellos suben pues el estudio, suben el video, y quien realmente va a observar los planos es el experto que va a hacer las anotaciones y el análisis. Y aquí viene la otra parte con el médico que hicimos las pruebas. De igual forma, se vio factible utilizar la herramienta en su ciclo de trabajo. Y algunas recomendaciones como más herramientas para tal vez poder realizar algunas anotaciones directamente en la plataforma. Y entonces facilitar un poquito el proceso de anotación, del crear el reporte que regresaríamos hacia la partera o comadrona. Otra vez, resumiendo un poquito, como mencionó Andrea, pues la aceptación fue bastante buena, entonces eso nos agradó. La herramienta sí fue aceptada tanto por las parteras y el médico, que sería quien hace el análisis de las imágenes. Y pues algunas cuestiones de diseño de interfaz de usuario que tal vez nos hacen falta mejorar por ahí, fue donde más se enfocaron las sugerencias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por el input. Y eh, obviamente, y un poco ligado, digamos, ahora desde
como cualquier nueva tecnología, como cualquier nueva situación que surge en un ámbito de trabajo donde efectivamente ya está todo funcionando, em, esto requiere o muchas veces suscita dos cosas. Por ahí un poco de resistencia, porque la pregunta es, bueno, si yo ya estoy haciendo lo que hago, ¿por qué tengo que cambiar de hacerlo? Y por otro lado es animarse o el miedo o la dificultad a veces de reentrenarse en nuevas tecnologías que después, si uno analiza la propia historia, nos hemos reinventado y adaptado a cualquier cosa. Es más un miedo atávico no fundado que otra cosa. En ese sentido, por ahí la pregunta va dirigida para el grupo de Gustavo Cruz, es ¿cuáles fueron los mayores retos al capacitar al personal en el uso del prototipo? Es decir, ¿cuáles fueron las barreras? ¿Cuáles fueron las dificultades? Y por ahí alguna enseñanza a partir de eso, de cómo acercarse. Como lo menciona Mario, cuando uno quiere incluir estas tecnologías 4.0 en la industria y más en el campo salud, cuando llegamos a tocar un proceso que es convencional, que es tradicional, que generalmente funciona bien, siempre genera ruido. ¿De qué va a pasar? De si el proceso va a cambiar a mal, generalmente eso es lo primero que se va a pensar. Si funciona bien, si las recomendaciones son clínicamente eficientes. Y más cuando se habla de inteligencia artificial, que es un campo nuevo que está tomando auge propiamente, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y todo el mundo. El foco principal o la barrera, como la solucionamos, fue propiamente con educación y capacitación. Actualmente la aplicación está en uso en 2 hospitales por Hospital Padrino, ya está en validación y uso en campo. Esto lo enfrentamos propiamente con capacitación hacia el personal, explicarles cómo es ese manejo convencional en base a la preeclampsia y los trastornos hipertensivos que se generaban y a partir de ahí cómo se podía optimizar con la aplicación. Explicamos obviamente qué es inteligencia artificial, cómo ayuda la inteligencia artificial en salud, cómo se puede optimizar y, y generar esa idea de que una aplicación como estas no va a suplir al especialista, sino que va a ser una herramienta complementaria. Porque mucha gente pensaba, me van a quitar el puesto, o esto es un robot que va a hacer algo en base a lo que yo hago, y no es así. Simplemente es una herramienta en apoyo para la toma de decisiones. Incluso la primera pregunta que hacíamos era, ¿ustedes qué conocen por inteligencia artificial y qué se puede hacer en salud? Y la mayoría respondía, no, creemos que es un robot y que nos va a ayudar en algo. Entonces es propiamente cómo se rompen esas barreras de conocimiento en base a la educación y capacitación. Después de esto, de todo lo que hicimos, esos grupos focales, esas capacitaciones que les proporcionamos a los especialistas, enfermeros, auxiliares, la percepción cambió completamente. Ya tuvieron la oportunidad de interactuar con la aplicación, si vieron que funcionaba, si vieron que proporcionaba un flujo claro que podía ayudar a reducir propiamente ese error humano que se podía generar y la percepción cambió completamente. Tanto así que hicimos unos grupos focales al final en base como para obtener estadísticas de la aplicación y todos coincidieron en que la aplicación sirve, es clínicamente confiable y se puede unir propiamente al flujo de trabajo que ellos usan. Perdón, estaba muteado. Perfecto, muchísimas gracias. Y claramente el lenguaje es simplemente una cuestión de convenciones. Acá yo no voy a hablar porque seguramente hay gente que entiende muchísimo más de todo esto, pero digamos, romper la barrera y cuando hay que salir y asignarle a esa palabra, cada uno tiene ya asignado un concepto y cuando sale estas cosas nuevas o modernas,
del público general o de los profesionales le asignan el valor que quiere y romper esa barrera muchas veces a veces sería más fácil adoptar palabras de otro idioma o inventar una palabra nueva que nadie le pueda poner un significado y redefinirlas, pero bueno, muchas veces hasta por ahí también en el ámbito científico nos gusta por ahí ir a repescar alguna palabra del uso común y hacemos unos desastres terribles. Y hablando, digamos, de la parte más científica digamos, de cómo funcionan los modelos, em, la pregunta va para el grupo de Luciana, digamos, es, ¿qué limitaciones existen o encontraron los modelos de IA, eh, tanto los que están publicados como los que ensayaron ustedes? Es decir, desde la explicación, desde todo lo que debería funcionar, después cuando uno lo lleva a la práctica, ¿funcionan, no funcionan? ¿Cuánta frustración uno tiene? Y cómo tiene que lidiar con eso. Bueno, gracias Mario por la pregunta. No sé si está ahí Emanuel o Vivi, si quieren contestar, que así hablan ellos también. Así que no, lo dejo a Emma que conteste. Bueno, me escapo. Te escapás. Hola a todos, perdón, estaba primero con otro nombre y ahora en camarita solo para estar atento y escuchar bien. Encontramos varios desafíos más a los modelos de entrenar modelos en imágenes que no son, o sea, la mayoría de los modelos estos fueron desarrollados para imágenes con fotografías de la vida cotidiana, ¿no? Fotos de la calle, están pensados un poco con el caso de uso que es reconocer, por ejemplo, entidades en imágenes que sirven para, por ejemplo, no sé, eh, autos que se manejan solos o reconocer caras en una cámara de seguridad. No están pensados para este tipo de imágenes que teníamos nosotros, que eran de microscopía. Si bien hay muchas adaptaciones y hay desarrollos en esa dirección, tiene sus propios problemas, tiene su propio... se encuentran con sus propias limitaciones estos modelos en ese camino y nosotros nos chocamos claramente contra eso. Encontramos igual soluciones a esos problemas, pero hay como una oportunidad técnica que se abre ante la posibilidad de por ahí desarrollar algoritmos de inteligencia artificial nuevos que estén más especializados, estén mejor especializados a este tipo de imagen. Entonces usamos un modelo que es conocido, que Yoro, que en realidad está preentrenado está pensado para hacer este tipo de reconocimientos, un auto, una señal de tránsito, un árbol, un peatón. Adaptar ese dominio de aplicación al dominio de las imágenes de microscopía es en sí mismo un problema técnico bastante desafiante y que nos deja como bastante cancha para trabajar. No sé si está Vivi por ahí quiere agregar algo más. Hola, ¿sí me escuchan? Y te escuchamos perfecto. Bueno. No, para mí perfecto todo lo que decía Emma. Por ahí, agregando lo que decía Emma, pero sin agregar por ahí demasiada más información, porque estaba muy bien lo que estaba diciendo. Justamente cuando estamos haciendo un algoritmo para autos que se manejan solos, por ahí es tratar de encontrar si hay una persona o un auto, ¿no? Como que esas son objetos grandes y que son muy diferentes unos de otros. Y en imágenes microscopías, al menos con las que estamos trabajando nosotros, yo sé que hay gente que es del área y las va a ver a todas las células muy distintas, pero son muy parecidas unas de la otra, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de detectar entre una y la otra, que es una categoría de cáncer y una patológica y una no patológica, o una de alto grado o de medio grado, son muy parecidas. Entonces es un problema, un poco lo que decía Emma, ¿no? Estamos trabajando con imágenes microscópicas y bueno, las diferencias que tiene que encontrar el algoritmo son de otro nivel de los algoritmos que están hoy disponibles, que estamos todos usando, que están como de moda. Entonces, de alguna forma también nos falta o ese fine-tuneo o encontrar ese detalle en el desarrollo para que funcione a nivel de implementación de esa forma. Excelente, mil gracias. Digamos, y por ahí, de vuelta, los que entienden en serio me corregirán, pero uno muchas veces lo que hace con estos modelos, y hay algunos ejemplos que vimos acá, es como enlatar al experto.
O sea, es capturar el experto y ponerlo ahí adentro. Y muchas cosas que ya están formadas estuvieron tuneadas, acertadas por expertos por ahí en otros campos, y ahora hay que adaptarlos y generar los modelos y tunearlos con los expertos del campo específico, que son muy expertos, pero que tienen la dificultad, que tenemos todas las dificultades, que no te saben decir qué hacen. O sea, no te pueden decir, cuando alguien te muestra una célula, yo te puedo decir qué célula distinta es, pero si te tengo que describir por qué es distinta, y te voy a mentir, te voy a decir que hay un puntito, y el mismo va a ser el médico, el mismo va a ser, en cualquier área pasa eso, y lo que hacen estos modelos es justamente tratar de captar esa complejidad que uno tiene al acercarse a un fenómeno específico. Así que muchísimas gracias. Ahora hay unas preguntas que hicieron desde la audiencia, que le vamos a pedir que eh, justo y muy ordenado el público hizo una pregunta a cada grupo, así que le vamos a pedir que la respondan brevemente y así podemos ya ir cerrando el webinar. Entonces, para el grupo de Verónica, eh, la pregunta es si, y acá de vuelta les pido que ya creo que la leyeron, está en el chat, la pueden interpretar mejor que yo, si los datos de error en el sexo registrados tienen que ver específicamente por que la persona que están tratando de identificar es una persona con discapacidades o es un problema en general, independientemente del paciente. Si se pudieron identificar las causas que tuvieron con la dificultad de poder identificar. Bien, por ahí voy a intentar clarificar y cualquier cosa vemos. Lo que yo quise mencionar cuando dijimos lo del análisis de sesgos es que nosotros tenemos un modelo y tomamos el sexo registrado en la historia clínica como verdad y a partir de ahí analizamos si en los casos que estaban registrados como femeninos los errores habían sido comparables con los casos registrados en masculino. No sé si o sea, yo no sé si terminé de entender bien la pregunta, pero nosotros el sexo registrado lo tomábamos como verdad y después analizábamos si había diferencias en la performance del modelo. Entonces, como nosotros queríamos distinguir persona con discapacidad, vimos que, bueno, no me acuerdo bien, que en femenino había más error comparado en masculino. No sé si eso clarifica, no sé si está por aquí la persona que hizo la pregunta, o si tenían otra perspectiva que no. Sí, a ver si voy a abrir el de preguntas y respuestas, a ver si hay. Por eso. Vamos a ver, le damos tiempo para que responda y vamos a la segunda pregunta de Augusto Rosales para Andrea, el grupo de Andrea. Dice, dice, por curiosidad, el algoritmo realiza la reconstrucción de de la imagen por planos, uniendo las imágenes y generando el video o no. En este caso no, pero le vamos a mandar la respuesta detallada en el chat para que, ahí sí que no tomemos tanto tiempo. Ahorita se la enviamos. Perfecto. Y para el grupo de Gustavo Cruz, eh, preguntan, y que por ahí es algo que también es una pregunta más general, pero si la app o sea, si diagnostican la preeclampsia o la confirman. ¿Se entiende La cuál es? aplicación, sí, en base al comportamiento de cada paciente, esos datos clínicos y paraclínicos que se introducen cuando se registra, diagnostica los trastornos hipertensivos. Perfecto. Para Luciana, preguntan, ¿qué plataforma pueden escanear las muestras con mayor velocidad? Porque imagino que ese es una limitante en lo que viene después. Sí, ahí leí las preguntas, voy a tratar de contestar todas rápido, que son cortitas. El escáner que nosotros usamos es muy lento porque es un escáner de muestra única, pero los escáneres que habitualmente escanean una gran cantidad de muestra y que en algunas instituciones ya existen, son muy rápidos.
Así que bueno, a fines de investigación con un escáner como este no es tan grave, pero si uno quisiera aplicarlo en la clínica diaria necesitaríamos un escáner de multimuestras para agilizar los tiempos. Y después me hacían otra pregunta respecto de si la base RIVA está compartida. Sí, ya la estamos disponibilizando en estos días, así que por supuesto que sí, para quienes la quieran usar. Ahí están todas las anotaciones, no está el consenso, es decir, no está la unificación de anotaciones, pero justamente quisimos poner los datos crudos para que cada uno pueda hacer sus propios análisis. Y respecto del consenso que me preguntaban, nosotros tenemos un estimativo para las anotadoras, estamos trabajando en eso. Hay un 90% de confianza en las anotaciones que hacen las médicas como promedio, y con el modelo nosotros obtenemos 84%. No llegamos a superar a las médicas aún, pero es un número importante. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Perfecto. Ahí de vuelta hay otra pregunta para Andrea, bien técnica en este caso. Dice, ¿qué estrategias técnicas y de diseño lograron implementar con esta herramienta de barridos ciegos para garantizar la captura eficiente y estandarizada de planos fetales, minimizando errores humanos? ¿Y cómo lograron estructurar estos datos para maximizar la precisión y el entrenamiento del algoritmo en la detección de características fetales clave? Bastante técnica en este Sí, caso. Para tratar de controlar lo más que se pudiera el experimento, por eso trabajamos con un Fantoma, un simulador, que pues eso ya ahí sí que aseguraba ciertas condiciones en cuanto a la posición del feto, ahí sí que dónde estaba ubicado y demás. Además de eso, pues entre las consideraciones también estaba de que sabíamos que va a haber una buena proporción, perdón, de planos que realmente no van a mostrar información relevante. Entonces, eso es algo que igual se atacó con ciertas estrategias para poder mejorar la precisión del modelo. Pero de igual forma, le vamos a terminar de detallar ahí en el chat. buenísimo. Eh, ya estamos la verdad que es un placer coordinarlos porque se nota que cada uno tiene un montón para decir y ya están haciendo un esfuerzo. Yo les pido a la audiencia que sepa que están haciendo un esfuerzo por controlarse, porque la pasión es lo que, además de la inteligencia artificial, evidentemente la pasión por lo que hacen es lo que es un denominador común de todos los grupos y la verdad es un lujo haberlos, seguirlos, escucharlos y tenerlos acá para que nos puedan contar. Así que les agradecemos a todos los que participaron. eh, Les agradecemos a los oradores y a todos los que participaron. Invitamos a todos a los que están conectados a ser partícipe de la comunidad de prácticas. Tenemos que cuanto más seamos, y de vuelta, todos jugamos un rol, desde el experto que sabe apretar los botones, hasta que el que entiende de la parte médica, del que entiende la parte legal, todos tenemos que jugar un rol porque es algo que está creciendo específicamente en el área de salud y como vimos no se puede trasladar fácilmente de las áreas en las cuales ya lleva un desarrollo de hace bastante tiempo. Aún en lo técnico, necesitamos eventualmente readaptarlo a las necesidades que tenemos. Por lo tanto, todos tenemos que jugar un rol y cuanto más participamos, más también en los inicios de cualquier campo o de revolución, claramente somos más ojos, más cabezas, más cerebros pensando y controlándonos y encontrando esas dificultades, las soluciones a las dificultades y también los posibles peligros que pueden tener y cómo regularlos para que esto crezca en modo orgánico y que efectivamente se transforme en algo revolucionario y transformador y que no quede en una moda y en un hype de un determinado momento. Así que de nuevo, infinitas gracias a todos y hasta siempre.